Padre, te doy gracias porque podemos estar reunidos como congregación. Te doy gracias por cada uno de los que están acá, queriendo recibir de ti, Señor, queriendo adorarte, exaltar tu nombre, aprender de ti, recibir ánimo, dirección. Te rogamos, Señor, también por el estudio de tu palabra hoy en la mañana, que, Señor, tú nos ministres en nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. Realmente no he querido correr en esta carta de Pablo a los Filipenses. Hay algunos versículos que para mí son transformadores. Filipenses 3, 7, 8, 9 son versículos que me los he aprendido antes, que los he meditado, que los he pensado, los he hecho míos, los he abrazado. Y ahora que los enseño, pues no quiero correr en ellos. Ya hemos estudiado el 7 y el 8 y lo voy a repasar brevemente. Y decía, ¿para qué lo voy a repasar si ya lo estudié, ya lo enseñé? Pero entendí la importancia de esos versículos. Y hay cosas que no basta oírlos una vez, hay que oírlo 2, 3 veces. El Señor mismo lo hizo. Repitió muchas veces algunas cosas que eran necesarias, y lo vemos en las Escrituras, que el Señor repite muchas cosas varias veces, porque necesitamos poner atención a ellas. Pablo dice, todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y lo que está diciendo, todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por causa de Cristo, ¿no? Porque Cristo demanda un solo amor, no podemos tener dos amores compitiendo. Y además, Cristo lo vale. Entonces, todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y luego dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, porque lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Entonces vemos acá en estos dos versículos que Pablo compara, porque dice en vista del incomparable, in view of the surpassing value, o sea, del valor incomparable, lo está comparando con otras cosas y dice, es incomparable. He perdido todas las cosas. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Jesús la compara y dice, es incomparable. No hay comparación. Es una distancia entre el cielo y la tierra. No puedes comparar a Cristo con ninguna cosa, ni con todas las cosas juntos. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Y mencionamos que cuando Pablo lo compara, él lo compara y dice, no, yo escojo a Cristo. Desgraciadamente, nosotros no nos estamos dando cuenta, pero no estamos escogiendo a Cristo. Escogemos el mundo. Por eso para algunas cosas, para algunas personas, la ambición por una casa muy bonita, por comodidades, por placeres, por mujeres, por cerveza, comida, bebida, fútbol, es mucho más grande que la ambición por Cristo. Y por eso pasan tiempo en esas cosas, porque Cristo está en un segundo plano. En su corazón, aunque no lo digan en sus labios, nunca lo dirían en sus labios, nunca lo quisieran aceptar, porque les daría vergüenza, pero en su corazón saben que Cristo no vale para ellos lo que valen esas cosas. Esa es la realidad. No quiere decir que esté mal que tener una casa. No quiere decir que esté mal que te compres un sofá. No quiere decir que esté mal que te compres un vestido. La pregunta es, ¿lo haces a costa de las cosas de Dios? Es decir, tu ambición por tener esas cosas es tan grande que no hay tiempo para la iglesia. No haces tiempo para el discipulado. Bueno, no todo el mundo tiene que venir al discipulado, pero si la razón que no vienes al discipulado es porque realmente tú amas más las cosas del mundo, has puesto a Cristo en un segundo lugar. Pero ¿dónde está el corazón tuyo? ¿En dónde están las cosas? ¿Cuánto valoramos a Jesucristo? El Señor en Mateo 6:33 dice, buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que está diciendo el Señor, hay cosas que necesitas. Necesitas un techo, necesitas ropa, pero la vida es más que la comida. El cuerpo es más que la ropa. Es más. Somos seres creados a la imagen de Dios. Entonces, valoremos a Cristo. Y esto lo mencioné el domingo pasado, pero el Señor me trae a cuentas a volver a traerlo. Por mí y por cada uno de ustedes.
cuando tomamos decisiones, cuando nos movemos, ¿qué es más valioso? Cuando tú vas y compras algo en el supermercado para tu hijo, tú no estás valorando eso más que tu hijo, pero lo estás haciendo en función de tu hijo. ¿Para quién vivimos? No quiere decir que no vayas al supermercado y compres algo, pero ¿para quién vivimos la vida? Yo quiero alimentar este cuerpo porque quiero que este cuerpo glorifique al Señor. Y además me gusta comer, porque Dios nos ha bendecido. Las cosas que necesitamos, Dios nos da gusto en esas cosas, porque nos ama. Pero a través de ellas, si las hacemos en función de Cristo, tenemos el propósito para el cual existimos y para el cual son las cosas. Y no cambiamos el orden de las cosas, donde nosotros somos esclavos de las cosas, en vez de que las cosas nos sirvan a nosotros. ¿Puedo oír un amén? Vimos el caso de la familia de Nueva York, que compró un plato de cerámica china que resultó ser de mil años de antigüedad. Lo compraron por $3, lo vendieron por $2.2 millones. Entonces vimos cómo esa persona, esa familia, había comprado algo por nada y valía muchísimo. Alguien vendió algo por nada cuando valía muchísimo. Entonces, el domingo pasado reflexionamos que tú puedes tener enfrente o en tus manos algo valiosísimo y no apreciarlo. Y el problema es de que muchas personas ponen a Cristo por abajo porque no lo aprecian, no saben su valor, no conocen a Jesús. Han oído hablar de Jesús, pero no lo conocen. Tienen una mala impresión de quién es Jesús. Realmente no lo conocen. Tienen un valor menor de lo que Jesús es. Y por eso lo ponen en un segundo plano. Esta familia se llevó una ganga y el que lo vendió por $3, algo que valía mucho. Si hubiera sabido el valor, su vida hubiera sido cambiada. Esa familia hubiera tenido su vida totalmente cambiada, la que lo vendió. Con ese dinero hubiera comprado una mansión, hubiera tenido dinero para vivir, su vida hubiera sido cambiada. Y si nosotros apreciamos el valor de Cristo y lo valoramos, nuestra vida va a ser cambiada aquí en la eternidad. Eso lo estudiamos el domingo pasado, pero lo vuelvo a repetir. ¿Sabes por qué? No hay que oírlo una vez, hay que oírlo más de una vez. ¿Puedo oír un amén? Hay que oírlo más de una vez. Vimos también cómo esa familia que compró esa cerámica lo vendió por $2.2 millones. Y vimos entonces que esa familia sabía que valía mucho y prefirió el dinero que el plato de cerámica. Lo vendió. Entonces vimos que Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Judas dice, Jesús vale, lo voy a vender por 30 monedas de plata, lo voy a entregar por 30 monedas de plata. Y vimos que nosotros podemos entregar a Cristo por un mejor trabajo. Así, en este trabajo me van a pagar más, pero no es la voluntad de Dios. Estoy entregando a Cristo por un mejor trabajo. Yo puedo entregar a Cristo por unos placeres. Cristo vale, vengo a la iglesia, me mantengo, pero de repente viene una mujer o un hombre que te atrae, dependiendo si eres hombre o mujer, y te atrae y sabes que no es una relación permitida porque es fornicación. Y tú crees en Cristo y amas a Cristo, pero llega esa situación y dices, no, esto vale más que Cristo, y lo entregas por esa relación. ¿Puedo oír un amén? Eso es lo que está pasando en la vida, eso es lo que está pasando en las iglesias. Y vimos que Jesucristo rechazó el mundo a cambio de darnos vida eterna a nosotros. Satanás le ofreció el mundo, te doy todo esto si me adoras. Jesús dijo, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le servirás. Jesús dijo, ¿qué provecho tendrá el hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Entonces, estudiamos eso y lo quería repasar, porque creo que es bien importante que nos preguntemos cuánto vale Cristo. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente que se dice cristiana no lo son. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no vale más que el resto del mundo. Y eso quiere decir de que Cristo no es su tesoro. Y los únicos que van a entrar al reino de los cielos son los que han hecho a Cristo su tesoro. Son los únicos. Son los que han valorado a Cristo. Entonces Pablo dice, y ser hallado en Él. Y de nuevo entramos a un versículo con mucha carne. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo,
la justicia que procede de Dios a base de la fe, sobre la base de la fe. Y luego dice conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en la muerte, para llegar a la resurrección. Pues vamos a ver el versículo 9, y ser hallado en Él. Pablo dice, ser hallado en Él. Óyeme, si yo no estoy en mi casa, no me vas a hallar en mi casa. ¿Cierto o no? Si yo no estoy en mi casa, no me vas a hallar en mi casa. Si yo no estoy en Orange County, no me vas a hallar en Orange County. Para ser hallado en Cristo, tienes que estar en Cristo. Para ser hallado en Cristo, tienes que estar en Cristo. Se trata de estar en Cristo. Y en 2 Corintios 5:17, Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Te das cuenta que no tiene que ver con tradiciones ni nada de eso? Tiene que ver con estar en Cristo. Y si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Una nueva criatura. Quiere decir que ya no puede ser el mismo. ¿Puedo oír un amén? Una nueva criatura quiere decir que ya no es la criatura que era antes. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces quiere decir de que ahora tú eres una persona nueva. Quiere decir que tus intereses han cambiado. Todavía hay intereses carnales, pero ahora intereses espirituales. Quiere decir de que antes ocupabas el tiempo de esta manera, todo era el fútbol, todo era ir a los bares, pero ahora no. Ahora tú ocupas tu tiempo de otra manera. Vienes a la iglesia, lees la palabra del Señor. Eres una nueva criatura. Hay un cambio en ti. Y eso ha ocurrido en ustedes. Ustedes en algún tiempo no estarían el domingo en la mañana en una iglesia como lo están haciendo ahora. Pero Dios ha tocado sus vidas. Son nuevas criaturas. Nueva criatura, ya no eres el mismo. ¿Sabes qué? Si tú estás en Cristo, no puedes ser el mismo. Cristo no es un pedazo de plastilina. Cristo no es un pedazo inútil que no hace nada en tu vida. Él es vida y es revolucionador. Él tiene un poder transformador. Tus metas, tu manera de vivir, tu propósito cambia. Yo recuerdo mis propósitos antes de recibir a Cristo. Mi profesión era bien importante y me encanta mi carrera. La ingeniería química me fascina. Me fascina. Pero ¿sabes qué? Ahora hay una meta más grande. Y tú puedes ser ingeniero, tú puedes hacer lo que hagas, puedes ser mecánico o limpiar casas, lo que Dios te llame a hacer. Todo eso está bien. Pero ¿cuál es tu meta? Mi meta no era glorificar a Cristo. Ahora mi meta es glorificar a Cristo. Esa es mi meta. Y hagas lo que hagas, ya sea limpiando casas, ya sea arreglando carros, glorifica a Cristo a través de ello. Esas cosas no son tu meta. Tu meta es Jesucristo. Tráele gloria al Señor a través de ellos. Pablo buscaba ser hallado en Cristo y ser hallado en Él. ¿Y sabes qué? Pablo estaba en Cristo. ¿Sabes cómo lo sabemos? Su vida antes de Cristo fue bien distinta a su vida después de Cristo. Antes de Cristo, Pablo perseguía a la iglesia. Antes de Cristo, Pablo se gloriaba en cumplir la ley. Después de Cristo, el Saulo se convirtió en Pablo. El Saulo dejó de ser Saulo y se convirtió en Pablo. Después de Cristo, Pablo sirvió a la iglesia. Antes de Cristo, Pablo era muy importante, un miembro del Sanedrín. Después de Cristo, cuando recibió a Cristo, Pablo se convirtió en un siervo de todos. Pablo tenía gran prestigio antes de Cristo. Después de Cristo, por seguir a Cristo, él se identificó con Cristo y fue rechazado por los judíos, por la mayoría, y aún por los gentiles. Lo apedrearon, lo insultaron, lo metieron preso. Su vida cambió. Cuando tú estás en Cristo, tu vida cambia. Y si no ha cambiado tu vida al recibir a Cristo, pregúntate si estás en Cristo. Para ser hallado en Cristo,
tienes que venir a Él, ¿cierto o no? ¿Cómo puedo ser yo hallado en mi casa si no voy a mi casa? Para ser hallado en Cristo tienes que venir a Él, y vamos a hablar sobre eso. Porque en Juan leemos que Jesús dice, todo lo que el Padre me da viene a mí. Y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Entonces, si venimos a Jesús, Él no nos va a echar afuera. Esa es una promesa muy linda. Para mí, es una de las promesas que más paz me han dado en mi corazón. ¿Me oyes lo que estoy diciendo? Y nunca se me olvida, un día estaba yo en Costa Mesa, porque antes me sentaba a escuchar a Chuck Smith, pertenecía a la congregación de Costa Mesa. Y recuerdo el día que íbamos estudiando Juan, Chuck iba sobre el libro de Juan, y vi ese versículo. Y ese versículo me penetró al corazón. Me penetró al corazón porque entró una paz a mi corazón al leerlo. O sea, a veces lees las cosas y no. Es como que no se te enciende el foco. Pero esa vez entendí. Y entendí una paz grande porque digo, yo soy pecador. O sea, no estoy en fornicación ni nada de eso, pero soy pecador. Yo sé que soy pecador. Lo sé claramente. Y te viene la duda. ¿Seré salvo? A veces vienen pensamientos y tú sabes que la salvación no es algo externo, es algo interno. Seré salvo. Y eso me dio una gran paz. Porque el Señor dice, todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y si tú has venido a Cristo, eres salvo. Si tú vienes a Cristo, todo lo que el Padre me da, viene a mí. Al que viene a mí, de ninguna manera lo echaré afuera. Ahora, un momento. Había gente que venía físicamente alrededor de Cristo y no era salvo. ¿Sabes por qué? Porque venían externamente, no venían en su corazón a Cristo. La persona que viene de corazón a Cristo es como Isaías que dice, heme aquí, heme aquí. Es el que viene realmente a Cristo. La persona que viene a Cristo es como Pablo cuando va camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Jesús a quien tú persigues. ¿Qué debo de hacer, Señor? ¿Qué quiere decir? Vino a Jesús. Heme aquí, aquí estoy. Es decir, Jesús es el que nos busca, pero tenemos que decir, heme aquí. Tenemos que venir de corazón a Él, no solo físicamente. Tú puedes venir a la iglesia y no venir a Jesús. Tenemos que decirle, heme aquí. Para ser hallado en Cristo, es interesante que mucha gente venía a Jesús, pero Jesús decía, venid a mí los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Y había un puño de gente ahí. A ellos que habían venido a buscarle, les decía, venid a mí los que estáis cansados, pero si ya estaban ahí. No, es que estaban ahí físicamente. Pero Él les dice, venid a mí de corazón. Venid a mí los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y haré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Para ser hallado en Cristo, debes dejar que Cristo entre a ti. Si no, no puedes ser hallado en Cristo. Tú tienes que venir a Él, pero también tienes que dejar que Él venga a ti. Y no digo físicamente. Es como cuando agarras almidón y lo metes en agua. Se hace la masa, donde el almidón absorbe el agua. El almidón está en el agua y el agua está en el almidón. Hay una intimidad. Cuando tú estás en Cristo va a haber esa intimidad. Va a haber una comunión con Dios. Has experimentado comunión con Jesús. Es una comunión donde Cristo ha entrado a ti, donde tú estás en Cristo. En el Apocalipsis leemos que Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús quiere entrar a una intimidad con nosotros. Jesús quiere entrar a cada uno de nosotros. Es Jesús que quiere esa comunión. Y cuando tú estás en Cristo, Cristo está en ti. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Si alguno me ama, guardará mis mandamientos. Entonces, vamos a estar en su palabra. Para ser hallado en Cristo, necesitamos permanecer en Él. Porque tú puedes venir y no ser hallado en Él.
Es decir, si consideramos los pámpanos, las ramas, si no permanecen unidas a la vid, se secan. Y viene el que está cuidando de ese jardín y rompe la rama y la tira al fuego. ¿Y cómo permanece el pámpano, la rama en la vid? Chupando savia. Entonces, ¿cómo vamos a permanecer en Cristo? Por medio de su palabra. Tú no puedes decir que permaneces en Cristo solo porque vienes a la iglesia. Tú permaneces en Cristo cuando tú te alimentas de su palabra. Y alimentarse de su palabra quiere decir asimilarla. Porque tú puedes ir a un buffet y mirarla. Llegar ahí y mirarla, pero no la comes. Y no te sirve. Entonces tienes que asimilar la palabra de Dios y obedecerla para estar en Cristo. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces tenemos que estar unidos a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a permanecer? Quiere decir que no solo el domingo, sino toda la semana, agarrados de su palabra, buscando honrar su palabra. Eso es muy importante. De hecho, es una advertencia. En 1 Juan 2:28 dice, permaneced en él, para que cuando él se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de él, avergonzados en su venida. Si no permanecemos, no entraremos a la comunión eterna con el Señor. Otro punto, más en el ser hallado en Cristo. Para ser hallado en Cristo necesitamos unirnos a Él. En Romanos 6:3-8, Pablo dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, para que así como Cristo resucitó entre los muertos, nosotros andemos en novedad de vida. Así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Porque si somos unidos a Él en la semejanza de su muerte, lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, a fin de que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, para que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto queda libre. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Son palabras profundas. Cuando nosotros nos hemos bautizado, nos hemos identificado con Jesús, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, por tanto hemos sido unidos a Él, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Lo que quiere decir es que hemos decidido, óyame bien, hemos decidido, es una decisión, físicamente no nos sepultaron, pero es una decisión en el corazón, donde en el corazón tú dices, ya no voy a servir al mundo. ¿Me explico? Ya no voy a servir al mundo. Eso es lo que quiere decir, que tú has hecho una decisión. Es como cuando tú tal vez eres amable con una persona, pero ya en tu corazón la descalificaste. ¿Sabes qué estoy diciendo o no sabes lo que estoy diciendo? Tú puedes ser amable a una persona, pero hay un momento donde tú dices, hasta aquí. Y en tu corazón dice, hasta acá. ¿Cierto? Entonces acá es cuando tú dices, yo he amado al mundo. Voy a seguir en el mundo, pero hago una decisión, hasta acá. Eso es lo que quiere decir ser sepultado con Cristo. Entonces Pablo está diciendo, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, Dios resucitó a Jesús con ese poder grande. Un cuerpo muerto lo resucitó, un cuerpo glorificado. Ese poder, a los que hemos decidido hasta acá, al mundo, se aplica para que vivamos una vida de victoria contra los deseos— No quiere decir que no hay placeres para el cristiano,
pero son placeres aprobados por Dios. ¿Puedo oír un amén? No quiere decir que no podamos comer, comprar una casa, tener una pareja, tener intimidad linda. Todo eso es un regalo de Dios, aprobado por Dios. Lo que quiere decir es que no vas a fornicar, no te vas a endrogar, no vas a hacer cosas que no le agradan a Dios. Y que te reconoces que no eres un animalito viviendo por placeres, sino que tu propósito es servir al Señor. Por eso dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, es decir, cuando nosotros hemos hecho esta decisión, ya el Señor en la cruz ha roto el poder de la naturaleza pecadora sobre nosotros, de manera de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces, aquí viene otro punto, porque mira lo que dice. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Sabes lo que quiere decir? Si tú estás en Cristo, tú te has unido a Cristo, y si te has unido a Cristo en la semejanza de su muerte, lo serás en la semejanza de su resurrección. Y como ese poder, por la gloria de Dios, resucitó a Jesús, ese mismo poder te hace caminar en victoria. Por lo tanto, si tú estás en Cristo, no puedes ser esclavo del pecado. ¿Puedo oír un amén? Si tú estás en Cristo, no puedes ser esclavo del pecado. Y si tú eres esclavo del pecado, tú no estás en Cristo. Es lo que dice. Bueno, Pablo estaba en Cristo y conocía a Cristo y ambicionaba conocerle cada día más. Algunos dicen conocer a Cristo, pero se engañan. No están en Cristo. A ellos un día Cristo les dirá: me llamaste Señor, pero no me obedeciste. Me llamaste luz, pero no me buscaste en tus decisiones. Me llamaste camino, pero anduviste en tus propios caminos, siguiendo tus propias metas del mundo. Me llamaste sabio, pero no buscaste, ni escuchaste, ni obedeciste el consejo de mi palabra. Me llamaste bello y hermoso, pero no me admiraste más por encima de lo que el mundo te ofreció. Me llamaste eterno, pero solo te importó lo temporal y viviste por lo temporal. Me llamaste cordero, pero no te cubriste con mi sangre, no la valoraste, de hecho la pateaste. Creíste que con tus obras apagarías la ira de Dios que provoca tu iniquidad. A ellos un día Cristo les dirá: tú dices que me conoces, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Wow. Ser hallado en Cristo quiere decir de que tú ya no descansas en tus propias obras para ser aceptado por Dios. Entiendes que somos pecadores miserables, pero al estar en Cristo, Él te guarda del pecado. Tropezarás, pero no vas a estar en el lodo, porque si tú estás en Cristo, Él te levanta. No te quedarás en el lodo. Entonces, cuando tú estés ante la presencia de Dios, tu defensa no van a ser tus obras, aunque tus obras van a probar de que tú estás en Cristo, pero tu defensa va a ser la sangre de Jesús. Tú no vas a estar en tus obras, vas a estar en Jesús. No en tu justicia, sino en Jesús. Porque no importa el número de obras que tú hagas buenas, hermano, por más obras que yo pueda hacerle al Señor, por lo más que yo pueda dedicar al Señor, yo soy un pecador. Yo no soy bueno. La sangre de Cristo es la que me hace aceptable a Dios. Yo estoy convencido de eso. Te lo estoy diciendo de corazón. Estoy dedicado a servir al Señor, pero eso no me hace bueno. Es la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús. Y cuando tú estés en Cristo, descansando en el sacrificio de su cruz, lo llamarás Señor y vas a hacer lo que Él dice, porque estás en Él. Lo llamarás luz y lo buscarás en tus decisiones, porque estás bajo su luz. Es imposible que no lo busques en sus decisiones si estás en Él. Lo llamarás camino y caminarás de acuerdo a su voluntad.
porque Él es tu camino. Si estás en Cristo, Él es tu camino. No andarás por tus propios caminos. Lo llamarás sabio y realmente buscarás el consejo de su palabra. ¿Qué dice el Señor para esto? Porque estás en Él. Estarás buscando, estás habitando en Él y Él es la palabra de Dios. Lo llamarás bello y hermoso y realmente, si tú estás en Cristo, lo has considerado bello y hermoso porque no estás en el mundo. Estás físicamente en el mundo, pero tu corazón está en Cristo. Si tú estás en Cristo, lo llamarás eterno, pero estarás abrazando lo eterno, no lo temporal. Y Jesús es el Dios de toda la eternidad. No es un Dios temporal, es el Dios eterno. Y tú estás en Cristo, estás abrazando lo eterno, no lo temporal. Y si tú estás en Cristo, lo llamarás Cordero. Y literalmente estás descansando en su sangre para ser aceptado por Dios. Pablo dice, ser hallado en Él, no tendiendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. No teniendo mi propia justicia. Pablo no confiaba en la rectitud que podía obtener con sus méritos, sus penitencias, sus sacrificios. No confiaba en la rectitud que podía tener cumpliendo la ley. No teniendo mi propia justicia, dice Pablo, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Es decir, nosotros al poner la fe en Jesús, somos revestidos por la justicia de Jesús. Y Pablo en 2 Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado, le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En Él. Al que no conoció pecado, Jesús no conoció pecado. Le hizo pecado. Él fue declarado el pecado del mundo en sus hombros en la cruz, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios, es decir, la justicia que el Dios acepta. La perfección que Dios acepta no se logra con nuestras obras, al poner la fe en Jesús. Al decir, Señor, yo soy un pecador malvado, un pecador miserable, perdóname. Pablo dijo eso aún el último día, antes de dar su vida en martirio por Jesús. Él entendía que él era un pecador. Él entendía eso. Él entendía eso. Todos nosotros somos pecadores. Yo soy un pecador, no me mires más de lo que soy. Soy un pecador, arrepentido, sirviendo al Señor, amo al Señor. Quiero terminar la carrera glorificando al Señor, pero soy un pecador. Sin la gracia de Dios, no me quiere ni tocar, porque soy un pecador. Pero por la gracia de Dios no soy lo que era. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por la gracia de Dios, soy una nueva criatura. Entonces entendemos que es la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Hay algunas personas que oyen esto, están en las iglesias evangélicas y todavía quieren obtener la justicia a base de sus obras. O empiezan por fe y de repente sienten de que ahora sí me he portado bien todo el tiempo, no he hecho ninguna mala palabra, no he tenido ningún mal pensamiento, hoy Dios me va a oír. ¿Sabes qué? Eres un pecador malvado. Porque en el momento que alguien te provoque vas a pegar algún grito y vas a decir lo que no debes. ¿Puedo oír un amén a eso? Ahora, por la gracia de Dios tienes un control mayor y estás sirviendo al Señor. Pero a la hora de las horas, cuando menos te descuidas, se escapó el gato. Y vas a ser impaciente o vas a tener un mal pensamiento. Tenemos esa naturaleza. Entonces, nuestra fe, es como Dios nos ofrece la justicia a base de la fe, porque es la única manera de tener la fe. Y algunos resisten eso. Es como decir, yo quiero ir a la luna, me voy a ir en una carreta de 4 bueyes. Si la carreta de 4 bueyes, lo único que puede andar es en el suelo. No, pero yo te ofrezco una nave de la NASA. No, yo quiero llegar en mi carreta de 4 bueyes. No vas a llegar a ningún lado.
Y la justicia de Dios es más lejos que la luna, mi hermano. Y solo se puede alcanzar con la sangre de Jesús. Y con esa sangre somos aceptados. Y al poner la fe en Jesús, somos transformados. Que poner la fe en Jesús no quiere decir simplemente que Él existe. Es creer en Él. Y decir, te voy a seguir. Me voy a unir a ti. Hoy en mi corazón le digo no al mundo y sí a Jesús. Y entonces ocurre todo eso. Yo te invito a que tú te halles en Cristo hoy. ¿Cómo te vas a hallar en Cristo? Entra. Ven a Él. Recíbelo. Él está a la puerta y toca. Ven a Él de corazón. Dile, heme aquí. Aquí estoy. Todo lo que el Padre me da viene a mí. Al que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Toma una decisión. Dios se encarga de tu corazón. ¿Y cómo voy a hacer? Si yo ahorita me gano el dinero robando y esto y el otro, ¿sabes qué? Dios se va a encargar. Dios te va a ayudar. No, pero es que, mira, yo no tengo tiempo para el Señor. Dios se va a encargar. Algunas personas no creen a Dios y quieren lograr por sus propios esfuerzos todo lo que necesitan. El Señor dice, buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Confía en Dios. No quiere decir que seas un perezoso, un haragán y no trabajes. Trabaja, por favor. Y necesitas techo, provéele techo a tu familia, no seas un descuidado, no seas un irresponsable. Y necesitas comprarle comida, claro. No digas, bueno Señor, voy a creer en ti, tráele comida a mi familia, yo me voy a ir a pasear. Eso es una absurdidad. Ser responsable, pero quiere decir de que tienes tiempo para venir a la iglesia. Quiere decir que tienes tiempo para orar. Quiere decir que haces tiempo para leer la palabra de Dios todos los días. Quiere decir que haces tiempo para buscar de Dios en las decisiones que haces. Porque sabes que Él es el Señor. Y quieres complacerlo y hacer su voluntad. Quiere decir de que buscas el consejo de Dios en cada decisión que haces. Y no te basas en, yo me dejo guiar por mi corazón. Tu corazón es malvado. Déjate guiar por la palabra de Dios. Ora conmigo y recibe al Señor si nunca lo has recibido. Y si lo tienes, y si crees que tal vez lo habías recibido, pero realmente, óyeme, si tú no estás en Cristo, simple y sencillamente cuando Él venga, no te lleva contigo porque no estás en Él. Él viene a recoger físicamente a los que ya están en Él ahorita. Simplemente viene a traerlos físicamente. El arrebatamiento de la iglesia. Recibe al Señor. Qué lindo que Dios nos ofrece. Imagínate qué absurdo. Es como una persona horrible, fea, y viene la otra persona del sexo opuesto, atractiva, hermosa, le dice, ven conmigo por favor, y tú, lo estoy pensando, tonto, apúrate, antes que se arrepienta. Es decir, ahí estás todo que ni te quieren ver porque se asustan. Y viene esa muchacha, yo quiero pasar toda la vida contigo, ven por favor, y es una Miss Universo. Y tú, déjame pensarlo. ¡Qué absurdo! ¿No puedo decir un amén a eso? Es absurdo. Recibe al Señor. No seas tonto. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor de mi vida. Entra a mi corazón. Acepto su sangre derramada en la cruz como pago por mis pecados. Y te doy gracias por morir en la cruz por mí. Y Señor, ahora te ruego que me des tu espíritu para tener poder, para rechazar el pecado y caminar en rectitud. Y traer gloria a tu nombre. Abre mi mente a tu palabra. Dame sed de tu palabra. Y te doy gracias por todo lo que me das. En nombre de Jesús. Amén.